Muy buenas tardes a todos los asistentes, a todos los participantes de esta nueva charla de la hora del liberal peruano. El día de hoy vamos a tratar un tema de total actualidad, de suma importancia además, que es el control de la información por parte de las redes sociales. Para esto nos acompañará el doctor Abel Reboredo. Abel es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con más de 20 años de experiencia en asesoría empresarial y comercial. Es socio fundador de Reboredo Abogados, un estudio jurídico especializado en tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. Es miembro de la Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Colegio de Abogados de Lima y miembro de la Comisión de Firma Electrónica del INDECOP. Cuenta con una maestría en Derecho Corporativo en Temple University. Es experto certificado en protección de datos por el Institute of Audits and IT Governance y fedatario informático autorizado por el Ministerio de Justicia. Abel además es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad de Lima, en la Universidad del Pacífico y en UTEC. Pero por supuesto, antes de dar pase a nuestro invitado del día de hoy, tenemos que recordarles que estas charlas que podemos estar llevando a ustedes las hacemos en alianza entre el Instituto Peruano por la Libertad y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Oficina Países Andinos, a quienes, como siempre, agradecemos por el apoyo. Y para esto quiero darle pase primero al señor Jörg Denner, representante de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Oficina Países Andinos. Adelante, por favor, Jörg. Me parece que no está conectado. Bueno, mientras vemos si es que está Jörg conectado, les recordamos que el Instituto Peruano por la Libertad tiene entre sus fines y objetivos el propiciar la participación activa de más personas en la toma de decisiones que conciernen al país, buscando desterrar las prácticas tradicionales de hacer política. Y una de las formas en las que tratamos de propiciar la mayor participación activa de personas es mediante la difusión de contenidos, de conocimientos y de ideas de la libertad. Entonces, no sé si ya está conectado Jörg. Sí, sí. Sí, Si ahora pudieras está. dar, sí. Ya, muy buenas tardes a todos. Lo siento, pero cayó el internet. Como hablamos del internet y redes sociales se cayó. Tenemos un tema hoy, como dijo César, muy actual y también importante porque para nosotros liberales la libertad de expresión y libertad de prensa y de sus medios es absolutamente importante, pero también en estos tiempos podemos ver que hay mucha desinformación también. Entonces el tema que tenemos hoy es importante no solamente por los liberales, pero por la democracia también. Y somos muy felices que tenemos un experto con tanto alto nivel. Muchas gracias y empezamos. Muchas gracias, Jörg. Adelante, por favor, Abel. Perfecto, déjame compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve. Perfecto. Buenas tardes, muchas gracias, Jörg, muchas gracias, César. Gracias al Instituto Peruano por la Libertad y al Instituto Friedrich Naumann por la invitación, pero sobre todo por estar difundiendo en el Perú las ideas de la libertad, ¿no? El respeto a la vida, el respeto a la propiedad, el respeto a los terceros, ¿no? El respeto al prójimo, que es algo que es sumamente importante independientemente del punto político en el que nos encontremos y que merece toda nuestra atención. En esta oportunidad yo quiero conversar con ustedes sobre un fenómeno que estamos viendo y que estamos experimentando con mucha fuerza
este año, sobre todo, esta es una discusión que ya tiene bastante tiempo, pero este año se ha visto exacerbada por primero por el COVID y los fake news relacionados con el COVID y la lucha de las redes sociales por controlar la información o regular la información que está fluyendo acerca de este virus. En el caso de Estados Unidos también como consecuencia de las elecciones que se llevaron a cabo el 3 de noviembre, tuvimos la oportunidad de ver una lucha entre diversos personajes que participan en esta contienda política y en la que también se vieron involucrados algunas redes sociales. La intención de esta charla es presentarles cuál es la regulación, cuáles son las reglas que se le aplican a las redes sociales como Twitter, Facebook, ¿no? Y por qué hay esta discusión respecto a que si están o no están censurando algunos contenidos. Yo quería empezar esta presentación con este tweet, un tweet del presidente Trump que dice, revoquemos la sección 230, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿qué cosa es esta sección 230? ¿Por qué es importante que la conozcamos para poder entender cómo reaccionan las redes sociales y por qué actúan como actúan frente a algunos contenidos? La sección 230 es una parte de la Communications Decency Act, que en inglés tiene 26 palabras y es conocida como las 26 palabras que dieron forma a la Internet, ¿no? Esto se creó en el año 1996 para permitir el crecimiento y el desarrollo del Internet, de los negocios en Internet, de la comunicación en Internet, porque surge de una preocupación muy válida, que es la preocupación que tienen o que tenían en ese momento todos los proveedores o usuarios de servicios de Internet, los proveedores de servicios de Internet, respecto a la responsabilidad que se les pudiera atribuir por las cosas que terceras personas o sus usuarios podían publicar en sus redes. Por ejemplo, si yo soy dueño de Facebook, yo no puedo hacerme responsable por todo lo que se publica en Facebook, y porque tendría que estar yo permanentemente enfrentando juicios o contratando ejércitos de personas para revisar estos contenidos, para evitar que alguno de estos pudiera generarme a mí problemas. Entonces, esto se hace en el año 96, mucho antes de que apareciera Facebook, mucho antes de que apareciera Twitter, pero ya empezaban a haber problemas porque los proveedores de contenidos o los dueños de páginas web no tenían la capacidad para controlar las publicaciones que hacían sus usuarios en sus redes. Entonces se dicta esta norma, y dentro de esta norma se incluye la famosa sección 230, que nos dice que ningún proveedor o usuario de un servicio de ordenadores interactivo deberá ser tratado como el publicador o emisor de ninguna información de otro proveedor de contenido informativo. Es decir, si alguien publica algo en Twitter, en Facebook, la red social no es responsable de lo que dice el usuario en particular. Y están protegidos para que no se les haga responsables de cualquier cosa que pudieran decir o hacer sus usuarios. Esta ley tiene algunas excepciones, muy pequeñas para asuntos penales y para temas de propiedad intelectual, pero ha sido la base que ha dado el fundamento para el crecimiento de Internet como lo conocemos hoy, ¿no? Ha generado la innovación, ha permitido el flujo masivo de información a nivel mundial, y en estos momentos se encuentra siendo cuestionada.
como vemos nosotros en este tweet, lo que estamos viendo es que hay personas que piensan que esta norma debe ser revocada o por lo menos revisada. La sección 230 trata a las redes sociales entonces como plataformas y no como editores de contenidos. Entonces, ellos no son los que están publicando para efectos de esta norma, sino que el usuario en particular es el editor del contenido, el que publica. Y por lo tanto, la red social no tiene ninguna responsabilidad sobre las cosas que nosotros como usuarios de las redes sociales podamos decir. No obstante ello, las redes sociales han visto necesario establecer algunas reglas que les permitan a ellos vigilar y moderar el contenido que violen estas reglas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que Facebook, por ejemplo, tiene algo que se llaman las normas comunitarias, que surgieron inicialmente como una respuesta al lenguaje de odio, ¿no? A grupos extremistas que querían propiciar ataques a la vida o a la salud de otras personas, y Facebook salió al frente de este problema y dijo, en estos casos, aunque no soy responsable, tengo que hacer algo porque yo no puedo permitir que se estén publicando contenidos de odio o contenidos que llamen a acciones violentas o al ejercicio de la violencia física contra alguien. Lo mismo sucedió con Twitter y con todas las redes sociales. Todos tienen normas que principalmente nacen del lenguaje para proteger contra el lenguaje de odio y evitar la acción física contra terceras personas. Estas normas han ido creciendo y ahora, por ejemplo, incluyen temas como contenido que viola la propiedad intelectual, contenido que puede ofender a algún grupo de personas, contenido que puede no ser cierto, y aquí entramos en el mundo de las fake news, y esto ha generado finalmente que lo que no se quería, es decir, que las redes sociales gasten dinero en ejércitos de revisores de contenidos o en ejércitos de abogados que estén atentos a las cosas que publican. Todo esto ha generado finalmente en que cuentan ahora con ejércitos de revisores de contenidos que están viendo que no se violen estas normas comunitarias, que cada vez son más amplias y que lamentablemente son muy subjetivas. Son muy subjetivas y lo que tenemos finalmente es que, aunque no tienen la responsabilidad y no tienen la obligación de revisar contenidos o eliminar algunos contenidos, lo están haciendo, ¿ya? En muchos casos, nadie tiene ningún problema porque son contenidos que pueden estar vinculados a algún delito, a generación de actos de violencia, discriminación de algún grupo de personas, pero en algunos otros casos sí está generando controversia porque hay personas que se sienten silenciadas. Hay grupos políticos, grupos sociales que se están sintiendo silenciadas porque las redes sociales, sobre la base de estas políticas comunitarias, están finalmente decidiendo si es que alguna cuenta debe mantenerse viva o si algún contenido publicado puede mantenerse en la red social o más bien debe ser eliminado. La principal queja viene de grupos conservadores que se sienten permanentemente amenazados y que sienten que su mensaje o su narrativa está siendo cortada de manera indebida, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esta sección 230, ¿no? Como veíamos, la sección 230 garantiza la inmunidad sobre lo que se publica en las plataformas, con excepción del contenido que promueve tráfico sexual, que viola derecho de autor o que promueve algún delito, ¿no?
les permite eliminar contenidos sin temor a que puedan ser demandados por esta eliminación de contenidos. ¿Y qué es lo que genera, ¿no? ¿Qué es lo que evita, perdón? Evita el incremento de los costos para las plataformas, ¿no? En esto que les comentaba hace unos minutos, de ejércitos de abogados revisando contenidos, ejércitos de abogados atendiendo demandas judiciales y con los consiguientes perjuicios económicos, y freno a la innovación y freno a la creación de nuevas plataformas o nuevos lugares en donde los seres humanos podamos comunicarnos, ¿no? Con el paso de los tiempos, en el año 96, los políticos o los reguladores que dieron esta norma no se imaginaban el poder que iba a tener Internet o el alcance que iba a tener Internet a nivel mundial. Pero se dice que esta sección 230 es justamente una de las impulsoras de que el Internet sea lo que es hoy, ¿no? Ahora, no solamente compramos online, no solamente trabajamos remotamente a través de Internet, sino que también nuestra participación ciudadana y nuestras opiniones circulan por las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son ahora medios a través de los cuales uno puede participar en alguna campaña social, o uno puede participar en algún evento, uno puede hacer que sus ideas y su forma de ver el mundo lleguen a otras personas. Entonces, con esta sección 230 se ha logrado pues que tengamos 239 millones de usuarios en Estados Unidos, más de 500 millones de usuarios diarios en Facebook, es decir, personas que se conectan a Facebook todos los días, más de 340 millones de tweets al día, y que los seres humanos estemos conversando, intercambiando información, opiniones y tratando de crear un mundo mejor a través de nuestras conversaciones y el intercambio de nuestras ideas, ¿no? Entonces, esta sección tiene una parte positiva porque ha logrado evitar que las redes sociales se vean complicadas en su gestión del día a día o en su manejo de responsabilidades. Ha promovido la innovación porque ahora hay incentivos para sacar plataformas de comunicación en las cuales el dueño de la plataforma no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que las personas hablen a través del uso de esta plataforma. Lo que estamos viendo también es que se evita o se buscaba evitar que las plataformas empiecen a sentirse presionadas a silenciar opiniones que no sean la opinión mayoritaria, ¿no? Que eso es algo justamente que se cuestiona hoy en día, ¿no? Porque esa es justamente una dicotomía que tiene esta sección 230, porque en principio, si es que las redes sociales no tienen responsabilidad respecto a lo que se publica en sus plataformas, en realidad no debería haber el silenciamiento de ningún contenido, ¿no? No debería haber ninguna presión para silenciar opiniones o contenidos o tweets o posts de Facebook que, que no sean parte de la opinión mayoritaria, ¿no? Y también esto ocasionaría, si no es que no existiera la sección 230, ocasionaría que los mensajes no lleguen con la rapidez que llegan, porque tendrían que pasar por filtros. Y estos filtros lo que harían sería que los mensajes se demoren en llegar a donde tienen que llegar. ¿Correcto? Como vimos inicialmente, Donald Trump está luchando contra esta sección 230, ha planteado cambios, ha planteado que se revise esta sección para que las compañías tecnológicas como Google, Twitter y Facebook sean responsables del contenido que se bloquea. No que sean responsables del contenido que se publica, sino que sean responsables del contenido que se bloquea, porque según él, lo que está sucediendo es que el discurso conservador está siendo eliminado consistentemente
en todas las redes sociales y en los buscadores, ¿no? Y eso ha generado que el propio presidente de Estados Unidos empiece esta campaña, y vemos, por ejemplo, aquí que a pesar de que este tuit, por ejemplo, del que no me voy a pronunciar, viola, según Twitter, sus reglas de juego, lo han mantenido, pero han puesto una alerta, ¿no? Si ustedes entran al timeline del presidente Trump, lo que van a ver es que permanentemente salen este tipo de avisos en sus tweets, ya sea porque viola las reglas de Twitter, o porque son fake news, o porque están compartiendo ideas o noticias que no han sido corroboradas, ¿no? Entonces, el presidente Trump ha iniciado una campaña, digamos, una cruzada personal contra esta norma, ¿no? Y esto se ha visto exacerbado como consecuencia de los resultados de las elecciones, ¿no? Como todos ustedes saben, las elecciones en Estados Unidos han sido, como dicen ellos, llamadas en favor de Joe Biden por los medios de comunicación principales, pero Donald Trump está cuestionando estos resultados legalmente, y está publicando todos los días tweets en los cuales dice que ha habido fraude, o que los resultados no son reales. Y por lo tanto, cada vez que toca estos temas, le salen estas alertas, como parte de un esfuerzo de Twitter para cuidar que los contenidos que circulan en su red sean contenidos veraces, ¿no? Y esto exacerba a su vez al presidente, que ya ha empezado a mover al Departamento de Justicia, a la FCC, que es la Federal Commission on Communications, y están revisando o están viendo qué hacer con esta sección 230, ¿no? En este año, justamente, el Departamento de Justicia emitió 4 recomendaciones que fueron enviadas al Congreso en junio para modificar la sección 230, ¿no? Estas recomendaciones las podemos ver aquí, ¿no? Y lo que buscan es incentivar a las plataformas para que se ocupen de los contenidos ilícitos, lo que incluye llamar a malos samaritanos que soliciten actividades ilícitas y les quiten la inmunidad, establecer exenciones en las esferas del abuso de menores, el terrorismo y el acecho cibernético, así como cuando las plataformas han sido notificadas por los tribunales de algún material ilícito. Es decir, les dejan la posibilidad de que las redes puedan bloquear o eliminar contenidos vinculados a delitos o actividades ilícitas, ¿no? También se busca eliminar las protecciones respecto de las demandas civiles presentadas por el gobierno federal. Es decir, esta inmunidad que les otorga la sección 230 no debería aplicarse cuando se trata de las relaciones del Estado o el gobierno con las redes sociales. En tercer lugar, se busca que las protecciones de la sección 230 no se apliquen a los casos relacionados con cuestiones antimonopolio, en las que están involucradas las grandes empresas de tecnología. Es más, han sido llamadas ya varias veces al Congreso, a la Cámara de Diputados, al House, para responder preguntas en relación a sus políticas internas, cómo funcionan, cómo toman decisiones comerciales, pero siempre terminan hablando de la sección 230 y del control que hacen de contenido, ¿no? Y finalmente, una de las recomendaciones, digamos, más importantes es promover, o sea, que las redes sociales promuevan el discurso y la transparencia mediante la definición de términos existentes en la ley como de otro modo objetable y buena fe, con un lenguaje específico, y exigir a las plataformas que documenten públicamente cuando tomen medidas de moderación contra el contenido
a menos que ello pueda interferir con la aplicación de la ley o pueda perjudicar a un individuo. Es decir, les dicen, tú no puedes moderar todo el contenido, tú no puedes bloquear todo el contenido y debes tener normas un poco más objetivas al respecto, ¿no? Por otro lado, también el 28 de mayo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva sobre la prevención de la censura en línea, ¿no? En esta orden, Trump señaló que hay un pequeño puñado de monopolios de medios de comunicación social que controla una gran parte de todas las comunicaciones públicas y privadas de Estados Unidos, han tenido un poder incontrolado para censurar, restringir, editar, dar forma, ocultar, alterar virtualmente cualquier forma de comunicación entre ciudadanos privados y grandes audiencias públicas, ¿no? Acá, por ejemplo, una de las grandes discusiones es si es que estas redes sociales son medios de comunicación y si se les aplica la primera enmienda, ¿no? Que es la relacionada con la libertad de expresión. Si es que las redes sociales están obligadas a fomentar la libertad de expresión o si es que ellos tienen alguna capacidad o alguna libertad para censurar en tanto que son empresas privadas y decidir qué es lo que circula por sus redes y qué cosa no circula por sus redes, ¿no? Que es justamente el gran problema, ¿no? Porque por un lado las redes sociales dicen que ellos no son medios de comunicación y que por lo tanto, al ser empresas privadas que deciden, que manejan estas plataformas, ellos pueden decidir qué circula y qué no circula y quiénes tienen derecho a circular o a publicar en sus redes. Lo contrario, o el grupo contrario, lo que dice es, no, las redes sociales se han transformado ya en un medio de comunicación, en un mecanismo utilizado por la mayoría de los seres humanos para transmitir sus ideas. Y el flujo de las ideas no se puede interrumpir por más que tú seas una empresa privada, por más que tú tengas tus políticas, salvo que estemos frente a delito, ¿no? O frente a llamados para realizar actos de violencia física contra una persona, ¿no? En ese sentido también, ahora en octubre, el jefe o el director del FCC, de la Federal Communications Commission, sacó un documento, un comunicado, diciendo que su área legal interna le ha informado que el FCC tiene autoridad legal para interpretar la sección 230 y, por lo tanto, él pretende o busca revisarla, clarificar su contenido y, de ser posible, regularla, ¿no? Algo que dependerá mucho de quién gane las elecciones y en qué y quién termine siendo el nuevo jefe o director de la FCC, ¿no? Porque es algo que dependerá de quién sea el nuevo presidente. Pero en principio lo que vemos es que hay esta línea, ¿no? De movimiento de personas que creen que hay que ponerle algún control a esta libertad que tienen las redes sociales para decidir quién puede hablar y quién no, ¿no? En agosto del 2016 ya había algunos problemas ya con Facebook relacionados con la censura. Estos usuarios denunciaban por parte de Facebook, ¿no? Que buscan que se clarifique las políticas de control o de verificación de contenidos o de aprobación de contenidos, ¿no? Este año también, en octubre, ha habido un problema parecido con YouTube, porque hubo una purga de canales conservadores. Fueron más o menos unos 15 o 20 que han presentado una demanda contra YouTube por haber cerrado los canales
y en octubre también hubo una purga de canales conservadores o de usuarios o de páginas conservadoras en Twitter, ¿no? Fueron, si no recuerdo mal, más de 5.000 páginas que fueron eliminadas, ¿no? Por supuestamente tener un mensaje de odio. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos frente a un caso de censura o estamos frente a un caso de libertad empresarial en el que yo, al ser dueño de la carretera, decido quiénes participan o cuáles son las reglas bajo las cuales deben participar las personas que circulan por mi carretera, ¿no? Las compañías, las Big Tech, saben de la importancia que ellos tienen en el día a día de la sociedad, ¿no? Y saben también que desde el punto de vista del flujo de las ideas sociales, económicas, políticas, saben que es necesario utilizar sus canales. Saben que los seres humanos estamos cada vez más tiempo conectados en estas redes. Y que por lo tanto no hay forma de tener impacto trascendente en la sociedad o en algún país en particular si es que yo no tengo acceso a estas redes. Si es que mi cuenta la bloquean o si es que algunos de los posts que yo publico o algunos de los contenidos que yo publico es vetado por alguna razón subjetiva, ¿no? En esto sí tenemos que ser bien claros que no existe ninguna objeción de mi parte, al menos respecto del veto o del control de contenidos que llamen abiertamente al delito o que llamen abiertamente a la agresión física a terceras personas o a uno mismo, ¿no? Que también forma parte de las reglas estas comunitarias, ¿no? Los tweets o los posts vinculados con el llamado al suicidio, por ejemplo, están prohibidos. En esos casos yo creo que nadie podría oponerse, ¿no? Sin embargo, hay una zona gris en la cual nos movemos y que está generando todos estos problemas, ¿no? Por otro lado, tenemos que al comparar una red social con lo que es un servicio público, que es, por ejemplo, como se clasifica a las compañías telefónicas, esto podría incentivar un nuevo nivel de escrutinio a las redes sociales, ¿no? Porque al ser empresas no reguladas en el sentido de los servicios públicos, no hay forma de entrar a imponer mecanismos de control o a revisar cuáles son las políticas o a modificar cuáles son las políticas de control de contenidos que ellas tienen, ¿no? Entonces, acá se está produciendo buena parte de la discusión legal que hay en relación a la sección 230, y lo que están evitando las redes sociales es que se les equipare con los servicios públicos, porque eso podría permitir que el gobierno entre a regularlos o a dictarles normas que los obliguen a proteger la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Como les decía hace un rato, como empresas privadas, ellos no tienen la obligación de permitir algún contenido específico en sus redes y tienen el derecho de definir quiénes pueden usar sus plataformas y por lo tanto establecen sus reglas propias, ¿no? No hay una participación estatal en lo que ellos establecen respecto a su propio uso. ¿Qué retos encontramos, no? En este tema de los contenidos controlados o censurados o eliminados, como usemos la palabra que querramos, ¿no? Lo que está pasando es que está habiendo algo de subjetividad.
en la definición de qué cosas se pueden decir, qué cosas no se pueden decir, quiénes pueden hablar y quiénes no pueden hablar, ¿no? Entonces, en el mundo político, lo que está pasando es que hay muchos representantes conservadores, sobre todo en Estados Unidos, que están pidiendo la modificación o el ajuste de esta sección 203, ¿no? Porque según ellos lo que está pasando es que al ser las redes sociales parte inherente de nuestra vida, lo que se está haciendo es afectando la libertad de expresión. Y por lo tanto es necesario defenderla, ¿no? Mientras no tengamos una modificación de la sección 230, mientras no tengamos la claridad respecto a que el gobierno puede entrar a definir si es que las redes sociales están obligadas a respetar la libertad de expresión de sus usuarios, es poco lo que se va a poder hacer y por lo tanto vamos a estar sujetos a lo que dicen sus políticas privadas, sus reglas de convivencia, sus reglas de uso. Y como les decía, en algunos casos hay claridad, pues se trata claramente de hechos objetivos vinculados a delitos que, en los cuales no hay discusión, pero en algunos otros casos hay una zona gris en la cual está produciéndose este choque, ¿no? En febrero de este año, por ejemplo, Mark Zuckerberg señaló que la compañía debería ser regulada como algo intermedio, ¿no? Entre una compañía de telecomunicaciones y un periódico. ¿Por qué dijo esto? Porque en realidad, según las declaraciones de Mark Zuckerberg, es bien complicado para ellos manejarse, sobre todo en esta zona gris, ¿no? Porque muchas veces reciben quejas de un lado o del otro. De los que tienen el contenido, los que ven su contenido desaparecer, se quejan porque dicen que los están censurando, y por el otro lado, los que están en contra de lo que publican los conservadores dicen que las redes sociales hacen muy poco para controlar las fake news o para controlar discursos de odio o para controlar información que está violando las leyes, ¿no? Entonces, las redes sociales en este momento se encuentran en el medio, en un tira y afloja entre dos grupos de personas que se sienten afectadas por la forma en que ellos están manejando los contenidos. Para unos es demasiado y para otros es muy poco. Y pareciera que Mark Zuckerberg no quiere estar en el medio de este tira y afloja y quiere que más bien hayan unas reglas un poco más objetivas para que él no tenga que estar respondiendo a todas las quejas que tiene de un lado y del otro, ¿no? Tenemos otro problema, otro reto, que es que estas plataformas son globales. Y por lo tanto podrían estar sujetas a diferentes leyes o sujetas a diferentes presiones también, ¿no? En el Perú no he visto ningún caso de este estilo, pero sí me parece que en Brasil o en Argentina han habido normas, o mejor dicho, decisiones judiciales que han tratado de establecer, no necesariamente en relación con la sección 230 o con la libertad de expresión, sino de establecerles la aplicación de alguna norma particular de ese país, ¿no? A estas plataformas que, como sabemos, son norteamericanas, pero que funcionan a nivel global, ¿no? Otro reto que tenemos es que el número de personas necesarias para revisar todas las publicaciones es casi imposible de alcanzar. No hay forma de tener un ejército de personas revisando todo lo que se publica cada minuto en las redes sociales, y entiendo que tampoco tienen la tecnología como para tener una inteligencia artificial o algo parecido que haga este trabajo. Facebook también ha propuesto que, por ejemplo, se podría regular la responsabilidad de las plataformas tecnológicas con algunos mecanismos objetivos, como por ejemplo el tiempo de respuesta, ¿no? Para eliminar publicaciones controversiales. Porque lo que sucede es que, si bien es cierto, ellos tienen algunos equipos de personas que están monitoreando los contenidos,
lo que también tienen son las denuncias, ¿no? También tienen los ataques de personas o de grupos de personas que se ponen de acuerdo para denunciar cuentas y darlas de baja. Entonces, lo que está pasando es que todo esto lo están haciendo muy rápido y pareciera que con poca revisión, porque están pidiendo que les den un tiempo de respuesta razonable para poder revisar estas publicaciones controversiales, ¿no? Sin embargo, esto conlleva a incentivos perversos, ¿no? Si se exige a las plataformas que eliminen los posts en 24 horas, por ejemplo, lo que podría pasar es que los posts que tienen más de 24 horas dejen de ser escrutados, ¿no? La gran pregunta, y ya con esto vamos terminando, para pasar a las preguntas, es ¿cuál debería ser el rol de las redes sociales, ¿no? en estos temas, ¿no? Debieran entrar a revisar todo lo que se publica, debieran actuar solo respecto a las denuncias que reciben, debieran tener responsabilidad por eliminar los contenidos que violan sus normativas, o más bien debieran estar en la línea de la libertad de expresión. ¿Cómo hacemos para determinar? Y el principal tema es cómo hacemos para determinar qué cosa cae o no cae dentro de los contenidos que deben ser eliminados, ¿no? Yo me atrevería de repente a pensar en algunos criterios más objetivos, ¿no? Sobre todo temas vinculados a delitos o llamamientos a el ejercicio de la violencia contra una persona, ¿no? O la realización o el impulso o el llamamiento a actividades que pudieran generar la violación de una norma de manera inminente, ¿no? Entonces, por ahí podría ser. No sabemos qué cosa es lo que va a pasar. Esta es una norma, como les decía, es una norma norteamericana que se aplica a las empresas norteamericanas y en las cual nosotros tenemos poca o nula participación. Nosotros somos más que observadores de lo que está pasando y en muchos casos usuarios de estas redes y por lo tanto obligados a cumplir las normas comunitarias y a cruzar los dedos para que no nos borren nuestras cuentas si es que en algún momento se nos denuncia, ¿no? Si les parece, pasamos a las preguntas que pudieran haber del público. César, si me avisas. Sí, perfecto, Abel, muchísimas gracias. Muy interesante tu exposición. Sí, bueno, como dices, hay temas que habrá que ver pues todavía cómo se regulan, ¿no? Porque es cierto, me parece interesante el planteamiento que comentaste de Donald Trump de que las redes sociales, si bien no pueden hacerse responsables de lo que se publica, podrían tal vez más bien hacerse responsables de lo que se bloquea, ¿no? O lo que se elimina. Porque efectivamente quien elimina son ellos. Ellos no publican y por lo tanto no pueden ser responsables de ello, pero sí son ellos quienes eliminan y entonces ahí sí podrían tener una responsabilidad. Sí, porque lo que pasa... ya no es solo... Sí, no, sigue, por favor. Sí, lo que pasa es que muchas veces lo que eliminan es consecuencia de denuncias que hacen otros usuarios. Y pareciera que ellos no tienen la capacidad de revisar al detalle estas denuncias, ¿no? O sea, permanentemente vemos nosotros usuarios que dicen, me bloquearon mi cuenta, y están con la cuenta bloqueada una semana, 2 semanas, y de pronto ellos apelan y reclaman y les vuelven a activar la cuenta, ¿no? Porque parece que la reacción inmediata es, frente a un cúmulo de denuncias, apagar la cuenta denunciada y después investigar, ¿no? Y ese es un problema también. Es un problema, ¿cierto? Y bueno, y además, tú comentaste que algunas de las cosas que las redes, o por lo menos me pareció entender eso, que las redes tratan de que algunas de las cosas que se puedan eliminar o bloquear sean aquellas que vayan en contra de lo que opina
la mayoría de la gente o lo que piensa la mayoría de la gente. Entonces es un riesgo, ¿no? Eso es lo que se llama la dictadura del algoritmo, ¿no? Porque lo que está pasando es que, a ver, esto yo lo conversaba con una amiga ahora en la mañana, lo que está pasando es que en las redes sociales el contenido que llega, que se amplifica más, digamos, para usar los términos que usan los expertos en estos temas, es el contenido que tiene más likes, el que más se retuitea. Entonces, ese es el contenido que llega a más gente, ¿no? Entonces, tú lo que tienes es que el algoritmo es el que decide cuál es la idea que debe llegar a más gente, o la idea que aparentemente es la idea correcta o la idea compartida por una sociedad. Cuando no necesariamente es así, porque sabemos que Twitter no es un país, ¿no? Claro, son las famosas tendencias, ¿no? Exacto, exacto. Entonces lo que tú tienes es que se generan tendencias y las tendencias pareciera que son un reflejo de la realidad y por lo tanto lo que empezamos a ver es que la dictadura del algoritmo, ¿no? O sea, las personas que no piensan igual a las tendencias o las que no piensan igual a los influencers, son personas que no tienen el beneplácito del algoritmo y por lo tanto sus ideas no van a circular. O sea, independientemente de que te bloqueen o no te bloqueen, ¿no? Eso es, tus ideas ya tienen un hándicap, ¿no? Claro, y eso indirectamente afecta la libertad de expresión de algunas personas. Sí, claro, claro. Y el gran problema es hasta dónde las redes sociales tienen que proteger o no nuestra libertad de expresión. Esa es la discusión. Bueno, yendo a nuestra realidad, tenemos justamente una pregunta que, bueno, más que una pregunta, un comentario, ¿no? Que nos dice, eso es, digamos, lo que pasó con las cuentas de Beto Ortiz. Sí, y con la de Cecilia Villegas hace 3 semanas, y pasa permanentemente, ¿no? Pasa permanentemente, y es lo que pasa lo que te comentaba hace un rato, ¿no? Que se producen denuncias y la red social lo que hace es bloquear la cuenta antes de investigar. Pareciera que es así. No quiero afirmarlo yo tajantemente porque no conozco el detalle de cómo funcionan internamente, ¿no? Pero pareciera que es así porque los bloqueos son muy rápidos. Y más bien la reapertura de la cuenta sí toma como 2 o 3 semanas, ¿no? O sea, como que parece que hacen la investigación después de que uno apela el bloqueo de la cuenta. Tengo una pregunta aquí que nos dice Marta Rocha. ¿Hay algún país democrático donde el Estado tome alguna defensa en redes y no solo los usuarios de redes? No. No que yo conozca. O sea, en realidad lo que pasa es que las normas comunitarias, si tú las lees, vas a estar de acuerdo, cualquier persona podría estar de acuerdo porque te dicen no está permitido el lenguaje que incite al odio, no está permitido el uso, el envío de información que implique la desinformación y no sé qué. Entonces, todas son reglas que son razonables. El problema es cómo se aplican, ¿no? Porque finalmente lo que está pasando es que se aplican subjetivamente. Entonces, hay algunos mensajes que sí son fake news, otros no son fake news, otros son tendenciosos. Entonces, el problema es ese. Entonces, de la lectura de la norma, ningún país te podría decir, no, pues esto es ilegal, ¿no? Son normas razonables, digamos, en un sentido amplio, ¿no? El problema viene con la aplicación subjetiva. En Argentina se declaró como servicio esencial el Internet. Eso es algo distinto, ¿no? No es relacionado con las redes. No es relacionado con las redes, esto está relacionado más con el acceso a la red, ¿no? Al Internet, el acceso a Internet. Que eso es algo que acá también se ha discutido alguna vez en el Congreso, no me acuerdo en cuál de los congresos, pero el derecho humano del acceso a Internet, ¿no? O declarar que el Internet es un derecho humano, es algo que sí se ha discutido o se viene discutiendo en varios países.
pero al final es un derecho declarativo, digamos, ¿no? Como el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación, a la salud, porque no es al trabajo, ¿no? O sea, no son derechos que se puedan hacer cumplir forzosamente, ¿no? Ujú. Más bien son objetivos que buscamos alcanzar, ¿no? El gran problema del derecho humano o el acceso al Internet como derecho humano es que el Internet, a diferencia de los otros derechos humanos declarativos, el Internet se está volviendo cada vez más parte esencial de nuestra vida, ¿no? Y este año lo ha demostrado. O sea, las personas que no tienen Internet, las personas que no saben usar Internet, que son dos aspectos diferentes, ¿no? O sea, el tema del analfabetismo digital y el tema del acceso a la tecnología son dos temas distintos pero importantes, ¿no? O sea, en este año tú te has dado cuenta que las personas con habilidades digitales y las personas con acceso a tecnología han podido navegar mejor en el mar de la pandemia que las personas que no tenían, que no tienen acceso a Internet o que no tienen habilidades digitales. Entonces, ¿es un tema que hay que conversar? Sí. ¿Es un tema que hay que trabajar? Sí. Hacerlo un derecho humano, de repente en este momento no, en algún momento de repente podría ser un derecho humano porque va a ser esencial para poder vivir, para poder comunicarte, para poder trabajar, para poder tener acceso a salud y a todo, ¿no? Entonces, ¿cuál será el futuro? No te podría decir, pero el Internet cada vez es más esencial. Va a Ciertamente. ser, sí, sí. Esta pandemia nos hizo acelerar el paso al uso de las redes y las plataformas de una manera que no se esperaba. Digamos que ya estábamos en el camino, Sí. pero la pandemia fue un acelerador impresionante, ¿no? Claro, veíamos que se venía este cambio, ¿no? Pero nadie se imaginó que iba a ser tan brutal como ha sido en este año, ¿no? Y eso justamente es lo que nos obliga a repensar el rol de las redes sociales en lo que es la comunicación humana y en lo que es la libertad de expresión, ¿no? Entonces, si es que cada vez es más fundamental no solo el acceso a Internet, sino el acceso a poder comunicarme con otros seres humanos en alguna plataforma, lo que debería haber es quizás alguna especie de regla un poco más objetiva respecto a cuándo te sacan o cuándo te vetan a ti o a tus contenidos de una red, ¿no? Porque no solo te afectan personalmente, sino te afectan hasta podría ser económicamente o profesionalmente. El impacto puede ser muy grave. El impacto puede ser muy grave y no se está midiendo, ¿no? Porque lo que hay ahora es muy subjetivo desde mi punto de vista. Tenemos un comentario aquí de Mercedes Zucchetti que nos dice: a mi parecer las regulaciones a las plataformas es unilateral y últimamente muy política, pero está completamente sesgada y en favor de las tendencias progre, ya que últimamente están bloqueando a los liberales como Donald Trump en Twitter o Agustín Laje en Twitter y YouTube, y en nuestro país a Beto Ortiz. Sí, eso está pasando, pero yo no estoy seguro si es por una política de la red social o por las denuncias que reciben estas personas. Porque acordémonos que la red social hace algún cierto tipo de control y de verificación de los contenidos, pero mucho hay de denuncias. Entonces, lo que pudiera haber pasado en estos casos es que las personas que están mencionadas aquí están siendo permanentemente denunciadas por grupos que están organizados para denunciarlos. Porque además, no sé si hace 1 o 2 días estuvieron circulando algunos tweets, ¿no? Que festejaban, por ejemplo, el cierre de la cuenta de Beto Ortiz, ¿no? Porque ya lo logramos, sí. lo logramos, decía, ¿no? Parece que hubo ahí un esfuerzo de alguien por hacer que se tumben esa cuenta, ¿no? No sé qué habrá pasado, cómo habrá sido, ¿no? Pero tomemos en cuenta que el bloqueo de una cuenta de redes sociales no es necesariamente una acción de la red social unilateral.
muchas veces responde a denuncias, ¿no? Tenemos otro comentario aquí de Alexandra Paola Aguirre Cueva, que nos dice: quizás no es una solución sencilla, pero en pro de la libertad de expresión, la solución que yo propondría es liberar a los usuarios y sus opiniones, y que estos se regulen conforme al libre mercado. Al fin y al cabo, cada país tiene su propio sistema judicial para acusar a quien cometa delitos, aún por las redes. Finalmente, creo que somos libres de emitir opiniones y de ser responsables de ello. Quizá lo que podría existir es un control de identidad al abrir las cuentas en redes sociales. Claro, lo que conversábamos contigo antes de empezar, ¿no? Este tema de que la libertad viene implícita con responsabilidad, ¿no? Y yo creo que si es que alguien tiene mensajes delictivos o violentos o promoviendo algo que no es objetivamente razonable, debiera recibir una sanción. No sé si el responsable de aplicar la sanción deba ser la red social o si debiera ser una autoridad, quizás, pero eso tampoco podría pasar, ¿no? El problema es que las redes sociales pues tienen un funcionamiento, un formato que es distinto a lo que los seres humanos hemos estado acostumbrados antes, ¿no? Porque antes lo que teníamos era nuestro teléfono y nosotros conversábamos lo que queríamos por teléfono y nadie tenía por qué enterarse de lo que conversábamos. Entonces, ahí las normas de secreto de las telecomunicaciones, ¿no? La inviolabilidad de las comunicaciones eran clarísimas porque nadie tenía derecho a saber lo que una persona hablaba o en sus cartas o en sus teléfonos. El problema que tiene Internet es que estas publicaciones de las redes sociales, en la mayoría de los casos son públicas, ¿no? Y están sujetas al escrutinio de toda la sociedad o de todos los usuarios de la red social, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que se están empezando a crear redes sociales paralelas, como Parler, ¿no? Que es una red social que está tratando ahora de ocupar el sitio de Twitter, con, digamos, más libertad para expresar ideas que en Twitter no son razonablemente permitidas. Entonces, de repente el libre mercado actúa por ahí, ¿no? De repente las personas terminan moviéndose a una red social en la que no le bloqueen sus contenidos o en la que no tenga el riesgo de que denuncias maliciosas terminen bloqueando mi cuenta, ¿no? Entonces, Sí, eso justamente te iba a preguntar, si es que esto no dará lugar a la creación de otras redes sociales, ¿no? Sí, alguna vez, inclusive me pareció a escuchar a algún político norteamericano que decía que en esta línea del libre mercado, que lo que deberían hacer las personas preocupadas por esto es comprar acciones pues en Twitter o en Facebook para llegar a controlar los mensajes, ¿no? Pero sí, están apareciendo redes sociales alternativas, digamos, en las cuales se está produciendo otro tipo de conversación, otro tipo de mensajes, ¿no? Sí, eso no sé en qué va a terminar, pero el libre mercado está actuando por ese lado. Y una pregunta más que tengo es que nos dice si es que crees que en el futuro las redes sociales le dejarán a la inteligencia artificial la tarea de censurar y juzgar a los que incumplen sus políticas. Yo creo si es que de repente ya no lo están haciendo, ¿no? En parte, porque... Exacto, podría ser. Mira, hay un caso que es bien interesante, que es no me acuerdo cómo se llama, es una tecnología que usa YouTube para la protección de la propiedad intelectual. Cuando recién salió YouTube, ellos lucharon para que no les atribuyan responsabilidad por violaciones a la propiedad intelectual dentro de YouTube, porque las personas podían poner canciones o videos de terceras personas, y entonces ellos argumentaron que no tenían la capacidad técnica de controlarlo, o de ver qué publicaba todos los millones de personas que publican videos en YouTube, y por lo tanto
ellos dijeron, no me pueden exigir que yo haga ese trabajo. Pero ahora, por ejemplo, YouTube ya tiene un servicio que se llama Content ID, ¿no? Que sí te permite traquear canciones o videos con una inteligencia artificial, que te dice inmediatamente, este video que están colgando tiene una canción que está registrada en tal sitio, ¿no? Que es de otra persona. Entonces, si la tecnología está avanzando por ahí, de repente en algún momento vamos a tener un policía, una inteligencia artificial, policía del pensamiento en redes sociales. Bueno, creo que estamos ya en hora de cerrar. Le agradecemos especialmente a Abel por la participación, por compartir con nosotros esta charla, a Jörg Denner por el apoyo siempre de la Fundación Naumann y a todos los participantes por habernos acompañado en esta nueva fecha, en este nuevo viernes de la hora del liberal peruano. Muchas gracias a todos y con Gracias esto damos también. por terminada la sesión. Gracias, Abel. Chao.